Y hoy daremos inicio a esta serie que ya previamente habíamos anunciado acerca del fin del mundo, la segunda venida de Cristo. Aún no sé cuántas partes me saldrá, porque de momento solo he preparado 3, pero sé que hay para unas cuantas más. Estaremos viendo cómo la Biblia y el espíritu de profecía nos va narrando el evento más majestuoso de toda la historia de esta tierra y el más esperado por el verdadero pueblo de Dios. También estaremos analizando cómo Hollywood nos va presentando este evento y la segunda venida de Cristo nuevamente a su manera. Estaremos viendo 2 películas y una serie, X-Men, Avengers y Smallville. Estaremos viendo cosas impresionantes porque una vez más el diablo todo lo distorsiona. El fin del mundo. Bienvenidos. Y es que la segunda venida de Cristo es el evento más importante de todos los tiempos, porque viene a ponerle punto final a todo el pecado y a toda la muerte en este mundo. Así que es un tema que requiere de oración y vamos a iniciar precisamente con ella. Padre nuestro, bendito Señor que está en el cielo, santo y glorificado y honrado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por permitirnos haber llegado hasta este momento, por guiarnos siempre, Señor. Guarde nuestras vidas y guarde a aquellas personas que lo están necesitando. Y guarde a aquellas personas, Señor, y déles discernimiento, que su Espíritu Santo esté con ella para este tema que vamos a tratar. Que puedan comprenderlo, Señor, los que aún no lo han hecho y que puedan aceptar que usted está a las puertas, Señor. Quédese con nosotros y ayúdenos a poder mostrar, Señor, las cosas tal cual son. Que su Espíritu Santo sea el que hable y no yo. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Pero antes de empezar con nuestra lectura, quería anunciar a las personas que siguen los matinales todas las mañanas que a partir de ahora, los fines de semana, no habrá matinales. Las haremos de lunes a viernes. El motivo, porque me estoy encontrando que es un trabajo muy agotador, porque yo prácticamente es la que hago todo en cuanto a mis meditaciones, ¿no? Las grabo, las edito, las preparo. Bueno, soy un poco multifunción en esta parte de estas meditaciones que presentamos, y la verdad es que no me da tiempo para ninguna otra cosa más que para ello, y por lo tanto también estoy viendo que mi salud está siendo afectada debido a esto, y por lo tanto he estado un poco pidiendo la dirección del Señor para que me muestre qué es lo que debo hacer. Y bueno, por una u otra manera he llegado a la conclusión de que debía de hacerla de lunes a viernes. La verdad es que siento mucho el no poder presentarlas todos los días, así como antes, pero sé que también el Señor me exige que debo de cuidarme para poder hacer un trabajo mejor. Y esta es una de las salidas que sé que Él me ha dado. Así que seguiremos presentando las meditaciones y trataré, como siempre, de hacer lo mejor posible. Vamos a empezar con nuestra lectura del día de hoy, nuestro versículo que nos dice: He aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Isaías 13:9. Y aquí ya el Señor nos va haciendo esa descripción, que en la Biblia está lleno de ello, de cómo anuncia ese día del juicio, el día de la ira de Dios, la segunda venida de Cristo, el fin del mundo, el juicio final, conocida con muchos adjetivos, pero que todas llegan a un mismo punto, que todo se acabará en un momento determinado. Y el día del Señor, dice, viene cruel, con furia, ardiente ira, para convertir ¿qué? En desolación toda la tierra y exterminar ¿a quién? A sus pecadores. Y como siempre lo digo, y a veces parezco disco rayado repitiendo lo mismo, pero
Lo que quiero es que nos vayamos quedando con ciertas cosas para que nosotros veamos cómo Satanás va distorsionando las cosas. Viene a exterminar a los pecadores, viene a exterminar a los malos. Pues ya veremos lo que nos dice Hollywood acerca de a quién viene a exterminar Jesús, es nuestro creador. Y esta lectura que vamos a hacer ahora no es de Elena White, es de su esposo, James White, Jaime White. Y veremos que nos está hablando aquí acerca de esa segunda venida de Cristo y nos va hablando de cómo la Biblia va revelando el momento de la venida de Cristo, porque hay muchas personas que dicen que no sabremos cuándo vendrá, que nos agarrará desprevenidos y tal y tal. Y bueno, ya ni hablo de las otras iglesias, sino que de los mismos adventistas. Tenemos muchos escritos de la sierva del Señor y de los pioneros que nos van hablando que no podemos estar a ciegas en cuanto a ese evento. Vamos a ver lo que nos dice, porque esta vez en esta lectura no iniciaremos ya con el hecho en sí, sino que iremos viendo lo que nos va diciendo Jaime White acerca de conocer cuán cerca está Cristo. Aceptamos, dice la Biblia, como una revelación del cielo, lo que Dios ha revelado en ese libro, que nadie llame un misterio o un secreto del Todopoderoso. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29. Si las Sagradas Escrituras, dice, no designan ningún periodo en particular para la segunda aparición de Cristo, entonces los hombres deben abandonar de inmediato la vana búsqueda de pruebas de su pronta venida. Pero si la profecía, de una manera muy clara y armoniosa, señala el periodo de ese gran acontecimiento, si hay pruebas de que está cerca, incluso a las puertas, el tema adquiere de inmediato una gran importancia. Ellos ya lo decían, lógicamente en su tiempo no conocían el momento justo de la venida de Cristo porque faltaban aún muchos años. Por lo tanto, no les concernía saber exactamente cuándo era ese momento, para no ser chasqueados lo mismo que los discípulos, ¿no? Cuando Cristo se fue. Pero aquí nos dice que la Biblia habla acerca de las profecías y nos va dando evidencia de cuán cercano está Cristo. Y hoy más que nunca, que estamos a escasos años de ese gran evento, ¿será que el Señor nos va a velar todo esto cuando nunca lo ha hecho con cada acontecimiento que ha ido dando alrededor de toda la historia? Ya veremos más. Cuando los discípulos preguntan, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús no los reprende por preguntar lo que ocultó a propósito a todos los hombres, dice, pero responde esa pregunta de la manera más definitiva. Incluso afirma que debe haber signos o señales de ese evento en el sol, la luna y las estrellas. Y añade, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, incluso a las puertas. El simple hecho de que el Señor menciona signos de su segundo advenimiento es la mejor prueba posible de que su pueblo no debía permanecer ignorante de la relativa cercanía del evento. Añadan a esta evidencia su declaración de que cuando se vean estos signos, su pueblo debe saber que está cerca, incluso a las puertas, y el caso se vuelve extremadamente fuerte. Aquí otra cita muy tajante acerca de este asunto. Cristo nos da evidencia mediante su palabra. Lógicamente que a través de toda la historia iba a irse revelando más, él iba a ir quitando el velo según su conveniencia, ¿no? Según el tiempo en el que estábamos viviendo. Pues cuando el tiempo se acercara, cuando todas las señales y esas profecías se iban a ir cumpliendo de una manera extraordinaria, dice que nosotros no podemos estar a ciegas y no conocer ese evento, porque es lo que despertará al mundo, aquellos corazones dormidos que son sinceros, pero que el mundo los ha embuido en sus complacencias. Y nos dice que podemos saber incluso cuando está a las puertas. ¿Y qué quiere decir incluso a las puertas? Cuando alguien ya está a las puertas, nosotros ya sabemos cuál es el momento de que ha llegado, ¿no? Porque lo estamos viendo prácticamente. Y entonces, cuando el Señor estuviera a punto de venir, nosotros no lo íbamos a saber. Leamos más.
Ninguna verdad de la inspiración, dice, puede ser más clara que el hecho de que Dios revela sus designios a sus profetas, para que los hombres y las naciones puedan ser advertidos antes de su cumplimiento. Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin revelar sus secretos a su siervo, los profetas. Amós 3:7. Antes de visitar los juicios, Dios había enviado uniformemente advertencias suficientes para permitir a los creyentes escapar de su ira y condenar a todos los que han hecho caso de la advertencia. Este era el caso antes del diluvio. Por fe Noé, advertido por Dios de cosas que aún no se ven, movido por el miedo, preparó un arca para salvar su casa, con la que condenó al mundo. Hebreos 11:7. El Señor nunca en la historia ha hecho nada sin que se lo revele previamente. ¿A quién dice? A sus siervos los profetas, a los suyos. Cada época, cada acontecimiento importante de la historia, Dios lo ha ido revelando. Lo mismo hizo en el primer advenimiento. Los judíos no lo supieron porque estaban absortos en su egoísmo y en sus cosas. Y con el diluvio les advirtieron, Noé les advirtió, Dios les dio 120 años, les dijo 120 años y todo esto se termina. Mas sin embargo no quisieron hacer caso y se burlaban del mensaje tal cual hoy lo están haciendo. Entonces, si Dios nos dice aquí que no hará nada, y nada es nada, y el evento más importante de la historia de esta tierra será que no va a avisar cuando Él viene. En un periodo posterior, cuando las naciones se habían hundido en la idolatría y el crimen, dice, se determinó la destrucción de la malvada Sodoma, y el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que hago, ya que Abraham se convertirá seguramente en una nación grande y poderosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. Y se dio, dice, debido aviso al justo Lot, quien con sus hijas fue preservado, y nadie, ni siquiera en esa ciudad culpable, pereció sin la debida advertencia. Evidentemente Lot advirtió al pueblo, y al comulgar así con ellos se vio vejado por la sucia conversación de los malvados. Cuando advirtió a sus yernos, parecía que se burlaban. Y cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto viejos como jóvenes, todo el pueblo de todos los barrios, Lot les advirtió y les rogó que desistieran de su maldad. Y de inmediato hicieron lo que todos los pecadores desde los días del justo Lot han dispuesto a hacer con aquellos que advierten fielmente sus pecados. A saber, lo acusaron de ser juez. Y aquí tenemos otro evento, cuando destruyó a Sodoma, cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, el Señor previamente les avisó, le avisó a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, y le avisó a Lot, y Lot les advirtió a cada uno de los habitantes de Sodoma, mas sin embargo su corazón ya estaba totalmente inclinado al mal, y no había más que hacer por ellos, solo se salvaron ellos tres. Entonces, si el Señor ha advertido, como decía anteriormente, cada uno de los eventos que va a pasar, cada una de las cosas importantes, no va a advertir ahora que estamos en el umbral de la misma eternidad, que estamos a pocos años de que ese gran evento se realice. Dios es fiel, su palabra es fiel y ya nos va dando evidencia de cada una de las cosas. Otra cosa es que nosotros no lo querramos saber porque queremos seguir en este mundo, porque tenemos prejuicios, porque tenemos orgullo y muchas cosas más. Pero el Señor hoy en día ha revelado esa profecía de los 6,000 años, que al terminar esos 6,000 años, Él vendría. Y esos 6,000 años se cumplen justo en el 2031. Aquellos que están pensando que estoy diciendo una total barbaridad, pues nuevamente, como ya lo he dicho en otras meditaciones, los invito a que vayan a ver cada uno de los temas presentados acerca de esos 6,000 años en este canal. Ahí está todo y podrán discernir si lo que se dice ahí es bíblico o no. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Los oídos del pueblo están llenos de agradables fábulas de la conversión del mundo y de que se avecina un buen momento y de que apenas estamos entrando en esa edad de oro. Las amenazas de las palabras de Dios sobre los orgullosos, los altivos, los vanos, los ricos, los pecadores de Sión y los de fuera de Sión son retenidas
por los falsos maestros de estos tiempos. Muchos de ellos incluso se atreven a enseñar que el código moral de los 10 mandamientos es abogado. Y aquí nos habla el Señor un versículo que nos dice Jeremías 5, 29 al 31. Y quiero que nos quedemos con ese versículo. Lo que está diciendo que el Señor, que no castigará el Señor la tierra después de todas las barbaridades que el mundo ha hecho y que está haciendo, y que hoy en día estamos en esa peor época de todas. No se vengará de cada una de las cosas que van haciendo esos malvados, dice el Señor. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Y los profetas, dice, profetizan mentiras, como estamos viendo aquí. Incluso dice que muchos dicen y muchos aseguran que los mandamientos de Dios han sido abolidos. Todas estas cosas el Señor viene a castigarlas, viene a darle fin. Y esa es nuestra lectura que tenemos para el día de hoy. Vuelvo a repetir, quedémonos con esta última parte, porque ahora vamos a presentar la primera parte de la película de los X-Men o los X-Men. Bueno, es una de las tantas partes que tiene estas películas de Marvel, es la que se llama Apocalipsis. Y veremos cosas ahí impresionantes. Seguramente que los que ya la han visto en su tiempo estuvieron, como dice aquí, flipando con cada una de las cosas que iba apareciendo ahí. Pero los que no la han visto aún, ya veremos que el diablo, como siempre, todo lo tuerce y lo pone a su forma y a su manera. Vamos a ver la primera parte de estas escenas que escogí y luego lo comentamos. Bueno, aquí tenemos la primera parte de las escenas que he seleccionado para poder analizar. Vemos cosas impresionantes. Primero, bueno, esta película de los X-Men, los X-Men, que, bueno, de aquellos que ya han visto acerca desde Marvel, ya sabemos todo lo que hay con el rollo Marvel, ya estaremos analizando más acerca de otras películas de ellos, pero que empiezan con una descripción y nos va hablando de los mutantes, de esos mutantes que según el concepto que ellos ponen de qué son los mutantes, nos dice que son organismos, es un organismo generalmente humano que posee un rasgo genético llamado Gen X, se llama X-Men, el cual le permite desarrollar naturalmente poderes y habilidades sobrehumanas. Los mutantes humanos son considerados como una subespecie de los Homo sapiens, bueno, y todo este rollo. Son el siguiente paso de la evolución humana. Ven que nos va mezclando ahí todo este asunto, bueno, algunos difieren y tal. Bueno, el caso es que nos van comentando que son seres con habilidades extraordinarias, seres con poderes, superhéroes, ¿no? Todo el asunto de Marvel va por ahí y con todo el asunto del espiritismo. Pero que a la vez, dice, son niños tan valientes en la oscuridad y que buscan la guía de alguien. Ya vemos que el enemigo ya nos va poniendo quiénes son esos mutantes, los mismos humanos, en una mezcla también con los seres caídos, y bueno, más o menos por ahí va el rollo. Y luego nos va diciendo, nos va haciendo una descripción en esa intro de esta película que dice: dale alas a alguien y quizás vuele demasiado cerca del sol. Nos dice también que un don puede convertirse en una maldición. ¿Quién fue al que, según lo que nos dice aquí, se le dio alas y voló tan cerca del sol, que quiso convertirse en ese mismo sol? No fue el mismo Satanás, no nos va haciendo también una descripción de él aquí, nos dice que un don puede convertirse en una maldición. El don de él, el don que Dios le dio, al final se convirtió en su maldición. Va jugando, no va jugando con todo este asunto de la dualidad. Dales el poder de la profecía, dice, y quizás vivan temiendo al futuro. Es que esta frase fue cuando nosotros la escuchamos con mi esposo, es increíble. O sea, si le das el poder de la profecía, si le das la profecía a alguien, resulta que
nos quiere decir que el conocer la profecía, el que alguien te dé la profecía o el saber de la profecía, se vivirá siempre con temor. Ya nos va dejando esas cosas y va influyendo en la mente que la profecía no se deba de conocer. Y de hecho, que es lo que mucha gente dice del Apocalipsis: ay, no, ese libro solo trae desgracia, solo los enseñó y no quiero saber nada. Bueno, el diablo con sus cosas. Y le dice: dale el más grande de los dones, un poder inimaginable, y quizás se crean destinados a dominar el mundo. Supuestamente Satanás tenía ese don tan preciado, tan grande, con un poder impresionante, que quiso igualarse a Cristo, y destinado a ¿qué? A dominar el mundo. Y es lo que él dice. Vamos viendo que van mezclando nuevamente las cosas. Y vemos ahí Egipto, ¿no? Esa cultura pagana por excelencia, con uno de los más sórdidos simbolismos del espiritismo impresionante. Y nos va mostrando ahí la pirámide, y hay una parte que quise dejar donde se ve que va el dios este, que luego ya lo iremos viendo más adelante. Bueno, ya iremos comentando un poco más acerca de él. Se va a hacer como una transferencia de un humano o de un mutante, porque al final resulta ser que también es mutante, y para tener más poder, ¿no? Y esa transferencia se hace cuando el sol está en su posición, bueno, es todo lo que utilizaban siempre, ¿no? Con este asunto de las pirámides, cae, y resulta que cada una de esas cosas como que se van encendiendo y van pasando a través como de unos circuitos, y se muestran como lo conocemos hoy en día nosotros de los circuitos eléctricos, ¿no? Todo ese asunto de engranajes y todo lo que vamos viendo ahí, que al final hace como una transferencia de la energía. Bueno, son cosas que podemos ir viendo y posiblemente más adelante podamos analizar mejor. Y lo están adorando, él va en una especie de carruaje o algo así. Y cuando uno lo ve, da la impresión como las peregrinaciones que tienen los católicos con la Virgen María. Ya estuvimos hablando acerca de ello, cómo todo el asunto de la Virgen María de los católicos viene del asunto del paganismo, y ahí nos hacen ver cosas. Y luego vimos, cuando termina esto, la entrada que tiene la película, y vamos viendo todas esas cosas que nosotros hemos estado viendo con las últimas predicaciones acerca de las ruedas, y que ya se había mostrado un poco en Puertas Dimensionales. Todos son ruedas dentro de otras ruedas, y nos va mostrando un poco la historia del mundo hasta el momento en el que están, que es los 80, y nos muestran allí Cristo con la cruz, ¿no? Y van mostrando a través de toda la historia. Bueno, lo quise dejar para que veamos que el asunto de la rueda, Satanás bien que lo sabe. Y luego resulta que están haciendo como una especie de invocación, de adoración, de oración, para que ese Dios que ha dormido, que bueno, no lo mostré en esta película, pero resulta que cuando se iba a hacer la transferencia esta, lo traicionan y al final todo queda y se queda dormido ahí. Pero en este caso vuelven a hacer más o menos algo parecido, vuelve otra vez el circuito ese y lo despierta. Y cuando se despierta, resulta que hace una liberación de energía impresionante y se forma como una gran rueda. Y al liberar esa energía, ¿qué forma? Un sismo, un terremoto. ¿Qué nos dice? Ya lo iremos viendo en estas meditaciones. Cuando Cristo viene, se forma un gran terremoto. Y nos hace pensar a nosotros que cuando viene Cristo con todos sus ángeles y con toda su comitiva, y con el Padre y el Espíritu Santo también estará ahí en ese momento, será una liberación de energía impresionante. Viene con una cantidad de energía, porque todo Él es energía. Y cuando viene acercando a la tierra, pues todos los cimientos se moverán, porque no pueden contener gran cantidad de esa energía. Y ahí este supuesto mutante, pues de Dios, que se va despertando allí, y resulta que tiene la posición crística, la posición del Salvador, una vez con los brazos abiertos así, cuando se va despertando. Ya vemos a quién están haciendo ver que es el que ha despertado. Ya iremos viendo más acerca de ello. Y hay otra parte, bueno, y el terremoto se siente ahí, o el sismo se siente alrededor de todo el mundo, al menos en lo que nos muestran ahí se ha sentido. Y hay una
que ha soñado con el fin del mundo, que es una de las mutantes esta, y que ha visto toda la muerte y todo el dolor que ocasiona este fin del mundo, ¿no? Y ella va diciendo que tiene un poder oscuro que crece delante de ella. Y el profesor X Charles, que se llama, resulta que iremos viendo más que va haciendo un poco la función de Dios también, porque es el que puede escuchar las voces y puede entrar en la mente de las personas. ¿Quién es el que entra en la mente de las personas? No es Dios, mediante el Espíritu Santo. Pues va viendo, dice, cómo todo el dolor y el sufrimiento de las personas en cada una de sus mentes. Vayámonos quedando con estas cosas. Y luego hay otra parte que quería comentar ahí, que puse, que es cuando Magneto, uno de los mutantes, resulta que matan a su familia. Y al matarla, pues la rabia que va dentro de él se despierta. Y como han matado a su familia, pues los mata a todos. Como haciéndonos ver que siempre hay un motivo para el mal. Siempre no somos malos porque sí, sino porque algo nos motiva a ser malos. Es lo que el diablo nos va poniendo ahí. Y ya iremos viendo más acerca de este. Y luego vuelve a aparecer el que ha despertado y está con otra de las mutantes estas, la Tormenta, y se acerca al televisor y pone su mano y le dice que qué está haciendo, que está estudiando todo lo que hay en la época, todo lo que se está haciendo, las armas, los conflictos, las superpotencias, los débiles, dice, han tomado la tierra, los débiles por quien él fue traicionado, los falsos dioses, y de hecho muestran ahí al Papa en esos momentos. Y entonces va viendo que todo es un caos. Y resulta que hubo un momento que dice, se acabó. ¿Y cuál es la frase que le sigue? He regresado. ¿Y quién es el que regresa? ¿Quién es el que va a regresar? No es Cristo. Entonces ya vamos viendo que este personaje que están poniendo ellos ahí como el enemigo, como el malo, pues resulta que representa a Cristo. Satanás lo está haciendo representar como a Dios mismo, ¿no? Ya mañana seguiremos viendo más. Y le dice, el nuevo mañana comienza hoy. Ese día comienza a forjarse lo que sería el fin del mundo. Y esta es la parte que tenemos para el día de hoy. Es increíble cómo el enemigo, mediante Hollywood, va lavando las mentes de la persona y haciéndolas caer en su gran engaño. Mañana continuamos con más. Así que Dios los pueda bendecir y que puedan pasar un feliz resto del día. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicens y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.